ya es súper conocido, está en todos los medios, aparte de streaming, radio, televisión. Lo recibimos con un fuerte aplauso al gran doctor Conrado Stoll. ¡Bravo! Bienvenido, Conrado, gracias por venir. No. Más fácil así, mejor, más estética. Perfecto. Bienvenido, gracias. No, muchas gracias a vos, aparte con qué energía empiezan. Sí, Caramba. bien de arriba, para levantar. 100 años seguro. Qué divino. Doctor, bueno, nosotros acá hacemos, ¿viste esos ejercicios que hacemos, Sí. que son acertijos que tienen que ver con ejercitar la mente? Pero yo te escuché decir a vos, que también de paso te pregunto, digo, ¿es posible esto de que se habla de 150 años o es una quimera, digamos? Que hablar de 150 años... Pero primero, Sí. está bien lo de los acertijos, está bien algo que entusiasme, mantener el ánimo alto, ayudarte. No todo el mundo tiene una compañía en la casa. Quiero decirte, esto ya ayuda. Ok. Es un combo muy grande. Puede ser, lo dijo David Sinclair, Sí. un científico número 1 ahí en Harvard, un chico de Australia, niño prodigio de Australia, ahora trabaja ahí, ha trabajado mucho en rejuvenecimiento. No es ese soy yo, pero Sinclair dice, ha nacido la persona que va a cumplir 150 años. Mirá. ¿A qué? Pero él ¿en qué se basa para decir esto? Porque él ha trabajado en rejuvenecimiento y, como te digo, ha hecho la tapa de las revistas más importantes del mundo, Nature. Le puso revirtiendo el paso del tiempo, hace años, ¿eh? Okay. Lo que hizo es tomó ratones que envejecieron, se quedaron ciegos por la vejez, les hizo un tratamiento genético, embrionario, recuperaron la visión, lo mismo con la memoria, pérdida de memoria, se perdían en el laberinto, los recuperó, los ratones se orientaban de vuelta, ha logrado eso en animales, claro. rejuvenecerlos. Sí. Ahora, su laboratorio y muchísimos más están probando medicamentos, drogas y mecanismos genéticos para frenar ese reloj que todos tenemos y que el tiempo va pasando. Total. Ahora, interesantemente, esa aguja puede llegar a frenarse. ¿Qué es lo que hay? Respondiendo a tu pregunta. Hoy vos podés a una persona firmarle un papel, decir, déjame que lo diga entre comillas, Claro. de que puede vivir hasta los 90 años si hace los deberes, si hace todo lo que sabemos hoy que hay que hacer para mantenerse bien, para estar bien y cumplir 80, 90, hasta ahí. Después es mucho genética. Por ahora. Entonces, hay una cantidad de genes que ya se han identificado que tienen que ver con la longevidad y ahí tenés el caso de la persona que entrevistan todo el tiempo de 105, 110, 122, el de más edad registrada, una mujer. Vi una mujer española los otros días también de 120. La española la vi en entrevista, la francesa la de 122, claro, pero tienen un gen protector, porque de hecho te dicen, ¿y usted qué ejercicio ha hecho toda su vida? Porque todos pensando que nada. Y fumo. Creo que la española en la entrevista decía, no, yo una vez por año celebro el Día del Alcohol. ¿Y qué hace? ¿Toma mucho? No, ese día no tomo. Mirá. Decía. todo lo demás. Muy buena, muy buena. Pero te quiero decir, y hay videos de la señora de 99 que se tira a la pileta y compite y vos la ves nadar y tiene un buen estilo. Entonces, a partir de los 90 funcionan más los genes de la longevidad. Hoy. Hasta los 90, si las personas hiciéramos los deberes, que es una cantidad grande de distintas cosas que sabemos que el ser humano en general no adhiere a esos hábitos sanos. En general, es muy difícil adherir y mantenerlo, perseverar en el tiempo. Cuando hablamos de genes, está claro que hablamos de nuestros abuelos, nuestros padres. Te tocó. Sí, te tocó. Winston Churchill, 90 años, tenía todo mal. Fumaba sedentario, claro. Exceso de peso, fumaba. Decían que tomaba los remedios, los que habría en los años 60, con whisky. O sea, si estaba vivo a los 90 años es porque tenía un gen protector. Pero sin ese gen protector, la genética es un 20%, el 80% depende de vos. Lo que tenés que combatir son las enfermedades que matan a la gente, que son las arterias tapadas, el infarto en el corazón y el famoso ACV. Esas son las dos principales causas. Y esas dos son 80 a 90% prevenibles, haciendo las cosas que siempre repetimos, pero que la gente tiene que incorporar de alguna forma y entender que no es solo repetir, no es un mantra, es realmente que se transforme eso en una forma de vida. Y doctor, ¿cómo se puede saber esto del gen protector? Por ejemplo, más allá, nosotros tenemos 60. ¿Se puede saber si uno tiene ese gen? ¿Hay algún análisis, algún estudio? ¿O simplemente es...? Hay estudios de secuenciación genómica, no se hace eso, la verdad, o no se recomienda. Hay para eso y para lo malo también. Para saber, se puede hacer, hay puntajes
de muchos genes que te dicen, esta persona si tiene todos estos genes o estas mutaciones en los genes, va a tener un infarto, va a tener infartos tempranos. Hay uno para el Alzheimer, que si tenés 2 marcadores, se llama APOE4, quiere decir, antes se decía 15 veces más de probabilidad de tener, la verdad es que lo vas a tener y relativamente temprano. Relativamente temprano, antes de los 70 años. Hay muchas cosas que puedes estudiar con la genética, pero no te va a garantizar nada. Nada. ¿Y por dónde empieza una persona que, digamos, yo te escucho decirlo a vos, que no importa la edad que tengas, que lo importante es empezar, ¿no? Para cuidarse, para estar activo. Digamos, ¿cuál es tu recomendación para esas columnas que uno necesita fortalecer, que tienen que ver con la parte mental, pero también con la parte deportiva, ¿no? Tu título es el fundamental. Nunca es tarde. Exacto. Están hechos los estudios. En Escandinavia hay varios que estudiaron gente de 70 a 80 años. Para arriba. Hicieron 2 grupos. El grupo intervenido con hábitos de vida sana, con todo lo que sabemos que funciona. Y el grupo al que se le daban conversaciones. No que se le hacía nada, se le comentaba qué es lo bueno, qué es lo que te digo que no funciona. Yo soy médico, tengo la mejor intención. Te sentás frente a mí y te digo, mira, hay que dormir bien, tenés que hacer meditación porque estás muy estresado. Come sano, come una dieta sana, no fumes. No funciona, no va a ocurrir. Necesitas otras intervenciones para que la gente adhiera a esa meditación contra el estrés, para que adhiera a esa nutrición sana, sabiendo que cuando vas de compras, el 70% de lo que te ofrecen es ultraprocesado. Ultraprocesado. En Estados Unidos calculado, el 55% de las calorías que vos comés es ultraprocesado. Y cuando el 55% de las calorías son ultraprocesados, no tenés mucho más hambre para comer lo que es comida realmente. La comida y ahí real. viene la enfermedad crónica y la pandemia de obesidad y de enfermedades de todo tipo que existen por dormir de menos, por comer mala comida, por no hacer ejercicio. Entonces, nunca es tarde. Hay que empezar a los 20 años. Las generaciones Z, Y, los millennials, los centennials, esos entienden, saben, están viendo. Cuando vos y yo éramos adolescentes, fuimos al gimnasio, no veíamos por la calle mucha gente de 90 años ni de 80 años. No había, simplemente no había. Hoy, ellos ven esas personas de 90 años y lo que dicen es, yo no quiero estar así. Porque cada tanto te vas a cruzar con un excepcional que esté impecable. Quiero llegar mejor, quiero llegar... Pero es que lo que saben es, voy a cumplir 90 años, porque con la medicina de hoy en día voy a cumplir los 90 o 100 años, pero el punto es cómo tengo que estar. Entonces tenés que empezar desde muy temprano. Y una parte fundamental, no voy a hacer una comparación simplista, perdóname Gabriel, pero la carrocería es, tenés que tener proteína, tenés que tener músculo. Eso parece una cosa, una frase hecha y ahora la gente se puso de moda a decir que hay que levantar pesas, que no sea moda. Esto no es un péndulo que llegó. Es así. Está comprobado. A los 80 años tenés 40% menos de proteína. Yo tengo el mismo traje que cuando me casé, dice el señor de 80 años. Sí, pero adentro lo tenés lleno de grasa. No tenés ni un gramo de proteína que tenías cuando te casaste. ¿Eso tiene que ver con la alimentación? Tiene que ver con muchas cosas, pero fundamentalmente la alimentación no se hace el énfasis. La gente habla de estas dietas con nombres raros, que muchas ni siquiera son buenas y no dicen... Tenés que comer más de 1 gramo de proteína por cada kilo de peso que tenés vos. Entonces, digamos, uno tiene que comer entre 60 y 90 gramos de proteína por día, hombres y mujeres, promedio. Perfecto. Señora, no es tan fácil comer 60 a 90 gramos de proteína por día. Traduzcamos proteína, digo, saber... pero traduzcamos proteína para la generalidad. Vamos a traducir. Hagamos un huevo duro, huevo, lo pongo en el agua, hierve 10 minutos, se llama huevo duro, lo agarro, esa clara... que se ha endurecido, son 7 gramos, 7, 8 gramos de proteína. Entonces vos podés comerte 4 huevos duros y 3, 21 gramos, 28, 30 gramos de proteína solamente con huevo duro. Cuidado, vas a tener que tirar 3 yemas, porque no tenés que comer 4 yemas de huevo por día. Pero con clara de huevo, con huevos duros, con una yema, la FDA, ese ente norteamericano como la ANMAT que regula los alimentos y la tecnología médica en Estados Unidos, este año se expidió y dijo, finalmente, que se criticaba Rocky comiéndose los 6 huevos crudos antes de salir a correr en Filadelfia cuando se entrenaba, la verdad, en 1970. No, eso no es. El huevo es sano, tiene una cantidad de nutrientes tremendo, más allá de la clara, que es albúmina, proteína pura, en la yema hay colesterol bueno, hay vitaminas muy necesarias para muchas funciones del cuerpo. ¿No? También, exactamente, muy buena. Pero 1 por día, se refieren a la yema. Pero la clara, entonces, y una pechuga, un bifecito,
son 30 gramos de proteína. Perfecto. Como para tener idea. Pero ese era uno de los factores, nutrición. Y después tenés semillas. Sí. Las lentejas son proteína. Claro, proteína los vegetal, porotos, claro. las habas, Claro. las chauchas. Sí. Y eso hay que comer. Totalmente. Verdura, legumbres. Ahí hay proteína. Y después, no hay escapatoria. Gabriel, demos una mala noticia al aire porque no hay atajo, no hay otra forma. Hay que hacer ejercicio. Muy bien. Y efectivamente las pesas son necesarias. O, ¿no te gustan las pesas? Esos elásticos que hay el azul, el amarillo, el negro, son más duros unos que otros, y vos tirando, hay 10.000 ejercicios que puedes hacer con los brazos, con las piernas, porque tenés que generar sarcopenia, es la pérdida de músculo, es una causa de muerte. Después de los 65 años, la gente se cae. Decime, ¿quién se cae a los 40 años? Nada, te tienen que poner el pie o taclear en un partido entre amigos. Después de los 65 años la gente se cae. Se caen y muchos se fracturan. Y cuando se fracturan, la mortalidad es muy alta. Y lo que te permite, la fractura de fémur, de cadera. Y aparte, digo, fortalecer eso, no solo con la alimentación, sino también son las dos cosas. Por eso te digo, las pesas, comés la proteína y después la consolidás con los ejercicios. Hemos dicho dos cosas del paquete completo que hace falta. Pero esas dos son críticas. Aparte, cada vez que hagas un ejercicio, estás liberando algo de osteocalcina, una cosa que sale del hueso. Eso es fantástico. Eso va al cerebro. Y en el cerebro hace que se secrete una sustancia que aumenta el volumen del cerebro, el tamaño del cerebro. Un amigo nuestro, neurólogo, mendocino, destacadísimo, investigador de memoria, fue el primero en mostrar hace un par de décadas que las personas que más ejercicio hacían tenían el volumen, ellos tenían una tecnología para medir volumen cerebral, les aumentaba, estoy hablando de algo sutil, pero que te aumente el volumen cerebral a los 60, 70 años, estás combatiendo la demencia. Totalmente. Entonces vos combatís la muerte por infarto de corazón, primera causa de muerte en el mundo, la de ACV, segunda causa de muerte, y la demencia que, si vos tenés la edad que tengas, con demencia, no estás viviendo la vida. No, exactamente. O sea que bueno, esto me parece muy interesante, que es alimentación, ejercicio. Cuando hablabas de pesas y de alimentación, también hay una parte, digamos, además de pesas, la parte aeróbica, digamos, ¿no? La parte, digamos, correr. Esa parte también es... Por eso es complicado, Gabriel, porque es como lo de la comida. Claro. Yo tengo la biblioteca llena, te puedo contar todos los documentales de las streaming que hablan de ejercicio, de comida, de cosas, y te digo quién pagó cada uno, por qué se hace cada uno, o los reels de Instagram, donde sale alguien que te dice, este ejercicio con el banquito de la cocina te sacará el físico, en 2 semanas tendrás un físico espectacular. La gente tiene que apagar eso y darse cuenta que ahí lo están engañando. Totalmente. Igual que si tú comes 2 nueces por semana, la microbiota, esas cosas no funcionan por así. Eso, hay mucho verso, Entonces, hay mucho... pero vos destacás algo fundamental, porque uno tiene que hacer lo de las pesas, pero lo que acabas de decir, tus células consumen oxígeno y pierden la capacidad con los años. A partir de los 40 años, cada década perdís 10% la capacidad de consumir oxígeno, que es lo que necesitan las células para vivir. Total. Pero ¿entendés lo que estoy diciendo? Es 10% cada 10 años. Quiere decir que es como que te estuvieran cortando un pedazo de pulmón y te lo sacan. Entonces llegás a los 70, 80 y es como que estás con un pulmón. Qué barro. Entonces, eso se llama VO2 max. Que la gente lo sepa. O2 por oxígeno. Exacto. Max, V es el consumo de la palabra del inglés, VO2 max. Se puede medir. No es indispensable que se lo mida. La cuestión es yo saber que con el ejercicio aeróbico que vos estás diciendo, yo aumento eso o impido que caiga. La vida, nos guste o no, ya sabemos que entre los 10 y los 35 años casi no envejeces. Claro. Es plano. Exacto. Casi no. Déjame que exagere. Entre los 25 y los 30, ¿hay alguna diferencia? No. Mi hijo de 25, el de 30, para mí tiene la misma edad. Exacto. Se ven impecables, no hay diferencia. Sí, exacto. Entre los 60 y los 65, sí hay diferencia, si no te cuidas. Claro. Sí hay diferencia. Entre los 65 y los 70, mucha más. Los 70 hay a los 40 y pico un pequeño declive, se inclina la vida como avanza, y a partir de los 65, mucho más. Vos tenés que hacer estas cosas, que no es tampoco tan tremendo, cuesta adherir, cuesta incorporarlas, pero vos estás tratando de levantar esa declinación, ese declive que es natural. Esto que dijiste del cerebro, que haya gente que haya que haya mejorado el volumen del tamaño. Gabriel, eso es fantástico. Gabriel, vos podés serio mirar a la gente y decirle, mire, yo lo acabo de evaluar a usted en sociabilidad, está aislada la persona, no sabe de esto, en el estrés, tiene el cortisol alto, podría meditar, fuma o no fuma, toma demasiado alcohol, la nutrición es mala, no hace ejercicio, duerme 5 horas, doctor, porque me quedo hasta tarde leyendo y después no estoy bien el día siguiente.
5 horas, no me interesa que estés perfecto, tenés que dormir 7. Entonces yo te digo, corregimos todo esto y yo te puedo mirar serio y decirte, vos en 6 meses vas a ser más joven que hoy. Entonces podemos rejuvenecer a cualquier edad una persona haciendo estas cosas con la versión basada en la evidencia científica. Está todo publicado, ni vos ni yo podemos inventar nada, pero quiero que quede tu mensaje del aeróbico. Mezclar esas pesas, ese ejercicio de fuerza, con haber empezado con un elíptico, una bicicleta, una cinta, el que tenga acceso. La pileta es tremenda, el nadar es tremendo, lo que te ayuda a la capacidad de consumo de oxígeno. Los otros también son muy buenos. Entonces tenés que hacer las dos cosas. Y además tenés que hacer elongación. Y me emocioné ayer, mi hija vive en Estados Unidos, me manda un video. Papá, una amiga mía, una amiga de ella le mandó a ella, está en Japón con el padre y sale el padre diciendo, se para en la calle frente a un templo en Kioto, creo, y empieza a hacer flexiones de piernas. Y la hija lo mira. Lo habrán hecho a propósito. No, estoy siguiendo los consejos del doctor Stoll. Se puso en el medio del paseo a hacer flexiones de piernas y después hacía equilibrio. Te decía esto porque además hay que trabajar el equilibrio. Se pierde con los años. Entonces vos tenés que hacer el test. Tenés 60 años, vos tenés que poder quedarte parado en una pierna 30 segundos. Tenés que aguantar sin perder el equilibrio. Si lo perdés, tenés que aumentar los ejercicios de equilibrio. Y elongación. Te vas acortando la altura. Con los años, inevitablemente, el espacio entre las vértebras se van secando los discos, se achica y la persona baja de altura. Entonces, elongación. Estirar, claro, estirar. Yo me quedo colgado, por ejemplo, esto que un día te escuché decir también que es importante la fuerza de agarre. Después de natación, me cuelgo de una... Lo hago y sentís una cosa. Entonces, elongación, equilibrio, anaeróbico, aeróbico, que lo enfatizaste. Hemos dicho... Pero lo que dije al principio lo dije con tono de humor, pero no es opcional. La gente tiene que ser opcional. Pero tiene que saber la gente que no tiene que ir 2 horas a un gimnasio necesariamente. Si les gusta y pueden, que lo hagan. Pero 20 minutos en el living, 20 minutos en el cuarto, van a una casa de deporte, compran 2 pesitas de 4 kilos, estos elásticos que te dije a vos, del más duro, resistente que son 4 cosas que tenés que comprar y en tu casa vos lo podés hacer si tenés la voluntad suficiente, pero no es opcional. Es como vestirte o como bañarte. Vos tenés que hacer ese ejercicio. Y las caminatas, el número mágico para que la gente, 7.000 pasos por día, número mágico. Si la gente hiciera eso, también estás compensando mucho. Que son más o menos 3 kilómetros. En kilómetros, 4, es bastante menos. Depende de yo tengo pasos muy largos, depende, pero son unos 4 kilómetros por día. Pues se dijo 10.000, no hace falta. 7.000 pasos, escaleras. En un día de trabajo. Calles que van en subida, también está buenísimo. ¿Qué te parece? Yo vivo en Barranca, cerca de Barranca Belgrano, y me encanta poder hacerlo cansándome menos cuando subo, por ejemplo, esas barrancas. Jardinería, una persona grande, vos estás en la huerta, a veces hace frío, pues el otro día puse habas, estuve un rato ahí haciendo pozo y sentí que hiciste un ejercicio. Realmente todo ese ejercicio. Mejor ponerle formal un cierto tiempo y además tener una vida activa físicamente. Aparte de todo lo demás, ya que hemos hablado un rato ya y fue de una sola de las patas de la mesa esta que para cumplir esos 90 o 100. Y una pata más que también te he escuchado hablar y que me encanta y que comulgo con eso, tiene que ver con el Ikigai, ¿no? Con esta cosa de realmente tener un propósito, tener algo para hacer, tener algo que te motive. Esto es así. Perfecto lo que decís, porque se habló de Okinawa como la zona azul. No sé si existe Okinawa como la zona azul. Sorprendentemente, con la cultura japonesa se descubrió que muchas de esas personas que supuestamente tenían 100 años habían muerto y la familia cobraban las pensiones. O sea que en todos lados se cuecen habas. Había un truco ahí. Entonces se escribió un artículo científico muy interesante de por qué no hay zona. Hay gente que vive muchos años en muchos lugares del mundo, pero no es que sea solamente en Costa Rica, en Grecia, Loma Linda, California. Pero lo de Japón, eso que está de Japón tiene muchas particularidades. Mayor expectativa de vida del planeta, 85 promedio. Voy a dejar para el final lo tuyo. La cultura de comida. Hay un par de leyes. En una le enseñan a los chicos en el colegio a comer, qué comer, servir la mesa, que la comida sea un evento, conciencia de comida. Y cuando ves la comida, los vegetales que usan, el famoso tofu, el pescado, por supuesto, no quiero decir sushi, el pescado que es crucial, omega 3, omega 6. Entonces, la comida. Y hay una ley en que te tenés que medir el perímetro de la panza. Vos tenés que dar la información siendo adulto.
porque saben que el perímetro, mucho más que lo que llamaba el índice de masa corporal que relaciona la altura con el peso. Exacto. El indicador de enfermedad es el perímetro de panza. La panza es un órgano que te está lastimando, produciendo diabetes, hipertensión, colesterol. O sea, entonces ellos tienen que informar el perímetro, que hay uno que es el ideal para mujer. A la altura del ombligo. Y para el hombro. ¿No? Más o menos. A la altura del ombligo. Para hombre y para mujer. Entonces todo lo de la comida es todo un evento. Comen en el piso, es muy común que coman en el piso, como los hoteles de ellos que dormís en el piso también, exacto. Duro, que no es malo. Pero comen en el piso. ¿Comer en el piso qué hace? Que vos te tengas que parar desde el piso. Muy bueno. Hay que pararse del piso. Y cuando haces toda la vida, entonces ves, lo que ves en Japón interesante, no es que tengan 85 años. Ves gente de 90, 85, 100 que van por la calle derechitos con la bolsa de las compras, caminando bien, buen estado físico y mucho trabajo. Vos pedís un delivery y puede aparecer un señor de 89 años. Ah, mirá. Vos pedís el masaje, viene la señora de 80, 90 años a hacer no la geisha de 20 que uno se imagina. No, una señora... No, siguen muy activos. Sí. Y tu punto. Ikigai significa propósito de vida. Sí. La gente que nos mira, todos pueden tener un propósito de vida. Todos. Porque en el famoso experimento del geriátrico le dieron una plantita a las personas. A la mitad le dijeron cuídelo, a la mitad no le dijeron nada. A los que no dijeron nada no lo cuidaron. Claro. La cuidaba la enfermera. A los que cuidaron la planta, solamente pensar en tengo la planta, la tengo que regar, la tengo que cuidar. En salir de ellos. Hubo una mejor expectativa de vida. Qué bueno. Mejor calidad de vida en los que tenían. Te quiero decir que el propósito de vida no tiene que ser hacer una startup en el Silicon Valley, en California, y transformarte en billonario. Ni ser astronauta. No, para nada. Claro. Propósito de vida es tener algún objetivo, alguna intención de algo que te mueva, una zanahoria que haya ahí, que puede ser familia, un hobby. Hay tantas cosas, y hoy el acceso a esas tantas cosas es tal. Claro. Instrumento, música, idiomas, juegos, aprender a jugar ajedrez. Y lo que Malcolm Gladwell, el famoso autor, decía de las 10.000 horas, que cualquiera de nosotros... ¿Tocás violín? No. Toco guitarra. ¿Violín no? No, violín no. Muy bien. Si mañana empezás violín, no te digo que le pongas 10.000 horas, le pones 3.000 horas, vas a tocar dignamente. Mirá. Y si le pones 10.000, vas a tocar muy bien. Sacá la cuenta cuánto tenés que ponerle por semana para llegar a 10.000. Claro. Lleva un tiempo. Lógico. Pero te quiero decir que cualquier ser humano puede llegar a hacer cualquier cosa, más allá de la data que dice que si estudias Swahili y no aprendes nada de Swahili, igual el haber estudiado el idioma mejora tu función cognitiva. Claro. Qué interesante, ¿no? Me encanta. Por eso digo, estos desafíos tienen que estar. Todos podemos tener un propósito. Esto que dijiste de la plantita me pareció fantástico, que tener algo para hacer, una cosa, una actividad que te saque de tu ensimismamiento. Pero déjame, lo hablaba con Pilar Raola alguna vez, digo, dame un concepto psicológico para que la gente adhiera. Porque dijiste, todos podemos... No, todos tenemos que tener. ¿Sabes qué? No hay opción. Y no hay ninguna terapia que te vaya a ayudar, te haré hacer gimnasia todos los días. Tengo que empezar. No después de Navidad, ¿viste? Deseo de fin de año. Tenés que hacer ejercicio, tenés que buscarte un propósito. Bueno, a menos que no te importe, ¿no? ¿Y sabés qué pasa? Gabriel, vos, yo, vamos a tener 80 años. Claro. Y espero que vamos a tener 90 años. Entonces tenemos que pensar eso hoy. Muy bien. Y todo lo que hacemos hoy, mañana, pasado, la semana que viene, es pensando en eso. Porque si no, ¿sabes qué? El tiempo pasa así. Pensá cuando tenías 40. El tiempo es mañana. El tiempo 80 vuela. Años es mañana. Total. Elijamos cómo queremos estar. Ese también es un propósito. Te digo, pensar en llegar bien también ya es un propósito en sí mismo, ¿no? El tema del desafío porque se lleva muchas cosas que no son ir al colegio de vuelta. Son cosas que las puedes incorporar y que son muy agradables, porque aparte te hacen sentir bien. Claro, lógico. Te sentís bien, podés aprovechar mucho más la vida. Total. Mucho más. Doctor, ¿cómo me encanta tu historia? Además, sé que viviste también mucho tiempo en el exterior, pero leí algo que me sorprendió que tiene que ver con lo de los papas, ¿no? Que hubo 3 papas, Juan Pablo II y también Francisco, que te convocaron, que tuviste ese vínculo, ¿te sorprendió? Sí, cuando dicen, ¿dónde estaba usted cuando cayeron las Torres Gemelas? Y todo el mundo se acuerda dónde estaba cuando escuchaste la noticia. Yo estaba caminando por la calle y mi secretaria me dice, llamaron del Vaticano que el Papa quiere que... Como se equivocaron de número. Qué lindo. Y Juan Pablo II quería definir la muerte cerebral. Porque grupos católicos no aceptaban la muerte cerebral. Si no aceptas la muerte cerebral, no puedes hacer donación de órganos. Porque la persona está con pulso, pero no es una persona con pulso. Es un cadáver
con pulso, porque artificialmente vos con el respirador y lo que sea, mantenés eso. Claro. No es, en la religión católica, soy agnóstico, pero ya no es más una persona, ha perdido el alma, es un cadáver. Entonces lo que hicimos es dar una conferencia para probar eso, que aunque haya pulso y esté en una terapia intensiva, eso ya se fue esa persona, no está más y puede dar vida a otros. Tuvimos que hacer 2 conferencias. Juan Pablo murió después de nuestra conferencia, tuvo la laringitis, murió, y Benedicto quiso cerrar eso, le pareció importantísimo. Claro. Hicimos otra conferencia, invitamos a los mejores del mundo. Imagínate cuando yo escribía las cartas, decía, el Papa querría que... Claro. Las contestaciones eran, nunca se le dice que no al Papa, me contestó un australiano. Conrado, nunca se le dice que no al Papa. Y Benedicto hizo eso. Después Benedicto le gustó la conferencia, lo definimos, se publicó un libro, Los signos de la muerte. Y la conclusión es, la muerte cerebral es muerte, por lo tanto se puede hacer donación. Le gustó mucho y él había tenido una CB antes de ser Papa, sin secuelas. Entonces nos pidió que hiciéramos una conferencia de aterosclerosis, que es lo que mata a la gente. Claro. Un gran libro sobre la aterosclerosis, epidemia del siglo XXI. Wow. Después, Francisco, que sabés que cuida nuestra casa común, que no es nuestra casa, sino el planeta Tierra y la atmósfera, que no la estamos cuidando mucho, y escribió Laudato Si, y entonces hizo una conferencia espectacular, me sentí honradísimo de estar ahí. Yo hablé de polución de aire y enfermedad cardiovascular. Lo que respiramos todos los días, entran partículas, te infartan. No, es 7 millones de personas por año. 7 millones de personas, más del 10% de todas las muertes del planeta por año son por la polución, pero no por la polución. La gente piensa del pulmón. No, en el pulmón pasa la arteria, tapa las arterias, infarto en el cerebro o en el corazón. Pero fue increíble, 3 premios Nobel había en la conferencia. ¿Y cómo llegaron a vos, Conrado? ¿Estabas en la Argentina viviendo? Sí, yo vivía en la Argentina. ¿Llegan a vos? Suerte. La vida, lo que sea. ¿Buscaron en general? Bueno. Steve Jobs no es suerte. O ciertas muchas personas, pero algunas coincidencias. Coincidencias que terminé con los 3 papas en 5 conferencias más que interesantes. La verdad que vivir ahí, vivir en la Academia Pontificia de la Ciencia. O sea, hacer la conferencia de la Academia Pontificia de la Ciencia, que fundó Galileo Galilei, y dormir en Santa Marta, que después cuando Francisco, ¿te acordás que Francisco vivía ahí? Vivía ahí, claro. El Papa Francisco eligió vivir ahí. No, y me dieron un cuarto y yo veía uno de los soldados suizos enfrente y era el que estaba cuidando donde dormía Francisco. Y a la mañana al desayuno, yo he estado sirviéndome fruta y al lado mío miro y estaba Francisco sirviéndose los cereales al lado mío. Que en un encuentro personal, y esto lo he contado, así que se puede decir, pero le dije, Papa Francisco, tiene que hacer gimnasia. Y llamó inmediatamente un soldado suizo. Muéstrele al doctor el gimnasio que tenemos. Me llevó al subsuelo de Santa Marta y me mostró un gimnasio espectacular. Todos los aparatos tenían precinto puesto. Estaban sin estrenar. Entonces le dejé una carta. Claro. Papa Francisco, me mostraron el gimnasio, pero tiene que poner un profesor y tiene que hacer que la gente vaya. Claro. Pero lo intenté. Y tuve una reunión poco antes de que muriera también. ¿Cómo te enteraste de su muerte? ¿Te habías vuelto? Tenía mucha relación ya a esa altura con obispos y personas que trabajan, que eran muy cercanas a él, un argentino muy cercano a él. Pero lo vi 5 meses antes y obviamente no estaba bien. Yo venía de hablar de polución de aire en Abu Dhabi, por eso me pidió una audiencia privada. Porque a él le preocupaba, era uno de los temas. Me lo dijo, nos van a comer los piojos. Sí lo preocupaba, pero no estaba bien. Ya respiraba agitado, esto fue 5 meses antes. Sí, aparte él de joven tuvo una operación. Había tenido, no tan significativo, tuvo un par, en el abdomen, una infección grave, sacaron un pedazo de pulmón. Pero no ha sido eso. Pero bueno. Pero fue una experiencia única. Hermoso, incluso fui con mi mujer a una de las conferencias y que no dormíamos en cuartos separados. Claro, mi mujer, tengo la libreta. En Santa Marta. Y los soldados, los soldados suizos, cuando vos vivís ahí, la mayoría son, por supuesto, sacerdotes, obispos, cardenales de todo el mundo. Adquirís un rango de obispo, así que cuando entras te saludan excelencia. Mirá. Los soldados, excelencia. Así es una sensación muy única, una experiencia que no me voy a olvidar profesionalmente, nunca. Profesionalmente única. Y quisiera hablar un momento de uno de los libros que escribiste que me impactó mucho, que tiene que ver con la supervivencia de los jugadores de rugby uruguayos que estuvieron en los Andes tanto tiempo, que vos hablás puntualmente de que el frío y el hecho que se haya quebrado, ¿no? En la cabeza, eso seguramente le salvó.
El título es hablar de lo que es la fuerza del espíritu humano, que tiene su máxima expresión en chicos con un promedio de 22 años de edad. Claro. Porque tenían 22,3 años de edad promedio, los 16 sobrevivientes. Sí. Había uno de 30 y pico, todos los demás tenían entre 18 y 23. Sí. Entonces, eso te muestra, o sea, el avión tenía gente de 40 años, se mueren todos. Sí. Si era una población normal de un avión, chiquitos, adolescentes, se mueren todos. Solamente los jóvenes que dicen está toda nuestra vida por delante. Y también yo te hablaba de la suerte hace un rato y lo dije seriamente, no es falsa humildad. Siempre la suerte opera muy fuertemente. Parrado, que es el que le pasó lo que vos decís. Claro, pero Parrado es el que dijo, los voy a sacar de acá. Yo me voy aunque sea solo, pero no me voy a quedar en este fuselaje. Correcto. Para Navidad los voy a llevar a casa. Y lo que lo movía a él era decir, no voy a permitir que mi padre haya perdido a su mujer, a una de sus hijas y a su hijo en este accidente. Sí. Por lo menos yo voy a volver. Lo que pasó es, la naturaleza le dio terapia intensiva en 1972 a Parrado, que no existía en el mejor hospital del mundo. En el momento del golpe, en su fila murieron todos, su madre, su hermana y su mejor amigo Panchito. Sí. Él se despegó el asiento, pega contra el fuselaje, se le fractura. Yo le hice tomografía, tocándole la cabeza te das cuenta que se fracturó, porque tiene totalmente irregular el lado derecho de la cabeza. La fractura ha descomprimido, ha permitido que el cerebro inflamado por el golpe pudiera descomprimirse un poco. Hoy en día esa cirugía se le hicieron a la locomotora Oliveras. De acuerdo, eso te iba a decir. Sacás la mitad del cráneo para que el cerebro inflamado por un golpe o por una ACV pueda salir hacia afuera. Si no, el propio cerebro te mata. Entonces, la fractura descomprimió. Los amigos creyeron que estaba muerto o irrecuperable, lo pusieron en la entrada del fuselaje con los irrecuperables a temperaturas, imagínate, adentro del avión no podían dormir por el frío, dando cuenta siempre que dormir era uno de los dramas por el frío, además del hambre, además de todo lo que tenían. Lo ponen afuera, eso lo somete a temperaturas muy bajas y la hipotermia es un protector cerebral, protege las neuronas. Mirá. El chiquito que sacan del lago helado en Canadá después de una hora de estar abajo del agua y revive, pues las neuronas se protegen y consumen mucho menos oxígeno con el frío. Claro. No le dieron agua, pues lo daban por muerto. Entonces, si lo hubieran hidratado, le inflaman más el cerebro. Entonces estuvo deshidratado. Y estar a 4.000 metros, solo estar a 4.000 metros te deshidrata. De hecho, en el Everest te deshidratás igual que en un desierto. Totalmente. Tenés que tomar 8 litros de agua por día. Entonces, deshidratado naturalmente por estar afuera. Con frío. Con frío, con la fractura que descomprime y en coma. Tranquilo. Su amigo Panchito quedó delirando y murió con una lesión muy similar a la de él. En el tercer día, 72 horas, un amigo ve que se mueve, lo meten en el fuselaje, se despierta y el resto es la historia más contada junto con Titanic en la historia humana. Sí, fue algo, pero me pareció muy interesante. Por eso llamamos el otro milagro de los Andes. Este es uno de los dos libros. La gente que quiera conseguir tus libros. No, están en el Ateneo. Están en el Ateneo. La tragedia de los Andes. Uno es la tragedia de los Andes y el otro... El otro de lo que todo lo que hablamos antes es a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar, porque esa es la frase. No, si yo hago un poco de gimnasio, nunca fumé, estoy bien, a mí no me va a pasar. No fue una originalidad, lo he escuchado tanto decir, ahí lo muestran. Totalmente. He escuchado a tanta gente decirlo y ¿sabes qué? Lamentablemente, a los 40 tenemos una unidad ACV en el Sanatorio Güemes. Mis pacientes no tienen 80 años. ¿No? Esa es la imagen, la hemiplegia, 80 años. No. Todas las semanas tenemos 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico. Locomotora Oliveras tenía 47. Claro. Entonces el ACV ocurre a todas las edades, se hace más frecuente quizás después de cierta edad, pero a todas las edades. A mí no me va a pasar, no. Nos puede pasar a cualquiera y todo lo que hacemos, de todo lo que hemos estado conversando, disminuye tu riesgo muy significativamente. Doctor, un placer, de verdad, fue fantástico poder charlar, te agradezco tu tiempo. No, Gabriel, yo ya te sigo, ahí está, sí, por supuesto, de verdad, un fuerte aplauso para el doctor Conrado Stoll, un lujo, de verdad, en serio.